Gloria a Dios. Ya me voy a dar una cama. ¿Sí quedó bien, Mafer? A ver, vamos a esperar a que se acomoden todos, ¿vale? Abran las ventanas, por favor. Hijas, abran las ventanas, Vico. Que circule el aire, por favor. Eso. Amados hermanos, el Señor Jesús nos va a hablar hoy. Nos va a hablar hoy de un tema precioso, el cual se enfoca en abrazar la promesa, abrazar la promesa de Dios a tu vida, aun y cuando tú y yo no hayamos visto ninguna cuestión sobrenatural, porque luego de repente, como decía Tomás, ¿verdad? Hasta no ver, no creer. Y mucha gente así es. Si no ven cosas sobrenaturales, dudan o son incrédulos. Amén. Pero qué hermoso es poder entender que en la palabra de Dios tenemos ejemplos maravillosos de una fe que es la que quiere Jesús de nosotros, ¿no? Una fe que abraza promesas, aun y cuando no vieron en persona, ese hombre bíblico no vio jamás una cuestión sobrenatural, pero aún así creyó. Amén. Aún así creyó y no soltó la promesa de Dios. ¿Cuántos conocen el tema, el versículo de Romanos 8:28? A ver. Vamos a ponerlo para que lo vean, miren. Dice la palabra así, mira. Nosotros sabemos que a los que aman a Dios, Él los ayuda en todo para bien. A los que designó anticipadamente para que fueran llamados. El Espíritu Santo es nuestra verdadera ayuda en nuestras debilidades. Amén. ¿Cuántos aman a Dios? Entonces, si tú amas a Dios, todo lo que sucede para bien. Amén. Abrazando la promesa, aun y cuando no hay una experiencia sobrenatural. Abrazando la promesa, aun y cuando no hay una experiencia sobrenatural. ¿Cómo creerle a Dios cuando todo dice que Dios se olvidó de ti? ¿Cuántos han sentido cuando oran que Dios no los escucha? Y dices tú, se me hace que está enojado conmigo. Y te pones a hacer un recuento de los años o de los daños. Y dices tú, pues, ¿qué hice? ¿En qué me equivoqué? ¿Por qué no te siento, Señor? ¿En qué la regué? Pero sabes, amado hermano, el texto que vamos a ver como base es Génesis 37. Vamos a Génesis 37, del 1 en adelante. ¿Ya lo tienes? Dice aquí que José y sus hermanos, Jacob, el padre de José, residió en la tierra donde su padre había habitado, en la tierra de Canaán. Estas fueron las generaciones de Jacob. José era de 17 años apenas cuando pastoreaba las ovejas con sus hermanos. Génesis 37, del 1 en adelante. Amén. Y él estaba criado con los hijos de las mujeres de su padre. O sea que eran medios hermanos, ¿verdad? ¿Sí? Las mujeres se llamaban Silpa y Bila. Y José trajo a su padre, informes negativos acerca de sus hermanos, que eran unos pillos. O sea, aparte de ser papachado, era chismoso. Y Jacob o Israel amaba a José. ¿Qué dice en el 3? Más que a todos. No hay ninguna Jacoba por aquí. Ningún Jacob que ame más a un hijo que a todos. No, aquí no. En la otra iglesia. Por cuanto él era hijo de su vejez y le hizo una túnica con mangas largas y de colores. Pero sus hermanos se dieron cuenta que su padre lo amaba más que a todos ellos. ¿Y lo qué? Lo odiaron, hermano. Lo odiaron y no podían hablarle pacíficamente.
Eso es lo que ocasionas con los hijos, cuando papachas más a uno que a otros, ocasionas que los hermanos que son menos favorecidos odien o que le caiga gordo el hermano papachao. Aquí no hay papachao, ¿verdad que no? No, ¿verdad? No hay, ¿verdad? Bueno, quisiera creerte. Sucedió que después, dice en el 5, tuvo José un sueño, pero al contárselo a sus hermanos lo odiaron aún más. 6, porque les dijo esto: escuchen este sueño que he tenido. 7, he aquí soñé que andábamos en medio de un campo atando gavillas, y aquí que mi gavilla, ¿sí? Mi manojo, se levantó quedándose erguida, y miré que sus manojos o sus gavillas estaban alrededor de mi manojo, y se inclinaban así, haciéndole reverencia a su manojo. Más gordo les cayó, en virtud de que, recórranse para acá, para que se sienten. ¿Sí hay allá? ¿Sí? Muy bien, o ya. Muy bien, ya, está bien. Aquí hay dos, adelante. Acá hay dos, Noemí, acá hay dos adelante. Si quieren, ahí muy bien. Tú primero, Octavio. Y dice, entonces sus hermanos le dijeron: ¿acaso tú vas a reinar sobre nosotros? ¿O tendrás autoridad sobre nosotros? Y lo odiaron todavía más debido a sus sueños y debido a sus palabras. Y de nuevo tuvo otro sueño, y al contarlo a sus hermanos les dijo: aquí volví a tener un sueño. Y miré que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. ¿Cuántos hermanos tenía? 11. Él era el 12º. Y el sol y la luna, ¿quién representaban? Papá y mamá. ¿Sí? Al contárselo a su padre, porque dijo que se inclinaron ante él, al contárselo a su padre y a sus hermanos, su padre le puso una regañada. Hasta contentos se han de haber puesto los hermanos porque lo regañó el papá. De esas veces que te cae tan gordo que cuando lo regañan dices, al fin. ¿Verdad? Y le dijo el papá: ¿qué sueño es este que tú has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vamos a llegar a inclinarnos delante de ti hasta el suelo? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre guardaba estas cosas. Los hermanos de José fueron a Siquem a apacentar a las ovejas de su padre. Entonces Israel le dijo a José, o sea Jacob, le dijo: he aquí que tus hermanos están apacentando las ovejas en Siquem, ve, te enviaré a ellos. Y José le respondió: heme aquí. Luego su padre le dijo: anda, a ver cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y me trae la respuesta. Y Jacob lo envió desde el valle de Hebrón, y él fue hasta Siquem. Y cuando andaba perdido en el campo, un hombre lo encontró, y aquel hombre le preguntó diciendo: ¿qué buscas? Entonces él respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando las ovejas. Y el hombre que le dijo: ya se han ido de aquí, pero escuché que iban a Dotán. Enseguida fue José tras sus hermanos y los encontró en Dotán. ¿Qué pasó cuando ellos vieron a distancia a José? Antes de que se les acercara, ¿qué tramaron? Matarlo. Fíjate cuánto odio le tenían. Y otros decían: miren, aquí viene el soñador, vengan, vamos a matarlo y arrojémoslo a uno de los pozos. Luego diremos: alguna fiera lo devoró, y veremos que van a parar sus sueños. Pero al oír esto, Rubén lo libró de sus manos, porque le dijo: no lo matemos. También le dijo Rubén: no derramen sangre, arrójenlo en el pozo que está en el desierto, pero no levanten la mano contra él. Esto lo dijo para liberarlo de los malos, de sus hermanos, y para devolvérselo a su padre. Al llegar José a sus hermanos, lo despojaron de la túnica con mangas largas que traía puesta de colores, y tomándolo luego lo arrojaron a la cisterna o al pozo donde no había agua y estaba vacío. Los hermanos se sentaron a comer pan, y al levantar sus ojos miraron que venía de Galaad una caravana de árabes con sus camellos cargados de resinas, bálsamo, madera de roble que llevaban hasta Egipto. Entonces Judá le dijo a sus hermanos: ¿qué vamos a ganar con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Vamos mejor a vendérselo a los árabes, no pongamos nuestras manos contra él, pues es nuestro hermano y nuestra carne. Y sus hermanos estuvieron de acuerdo. Pasaron entonces unos mercaderes madianitas, subiendo del pozo a José, lo sacaron y lo vendieron a los árabes. ¿Por cuánto? ¿De qué? ¿Cuánto cobró Judas por Jesús? No, eran 20. 30. Por los intereses, supongo. La inflación. Muy bien.
Y entonces el hombre, y volviendo a sus hermanos les preguntó, ¿dónde está el muchacho? Le dijo, ¿dónde voy? 29. Al volver Rubén al pozo, miró a su José, no se encontraba ahí, rasgó sus vestidos. Y volviendo a sus hermanos les preguntó, ¿dónde está el muchacho y a dónde voy yo? Ya, bueno, después lo demás es historia. Le llevan la túnica llena de sangre de un animal que mataron ellos. Para manchar la túnica le dijeron a su padre que lo había matado una fiera del campo. Amén. ¿Sabes, amado hermano, qué importante es que... Ayúdanos, Laura. Métela y amárrala. ¿Cómo creerle a Dios cuando todo dice que Dios se olvida de ti? ¿Cómo creerle a Dios? A ver, ¿cómo creerle a Dios? ¿Cómo le crees a Dios? Todo lo que le pasó a José nada más en un ratito. Y mira, sí, sus hermanos envidiosos. ¿Sabes, amado hermano, qué importante es, iglesia, que hay dos tipos de cristianos? Los que creen porque vieron y los que creen aunque no hayan visto nada. José es de los segundos. Amén. Moisés vio la zarza ardiendo y creyó. Isaías vio el trono de Dios y creyó. Pablo vio la luz en el cielo y le enseñaron hasta el tercer cielo y creyó. Cuando le dijo Jesús, Saulo, ¿por qué me persigues? Y creyó. Pero José no vio nada. ¿Qué vio? Nada más una cisterna vacía, hermano. Lo único que vio fue puro dolor, aflicción, envidias, odio, rencor de parte de los que lo rodeaban. Tenía 17 años, luego, después de que lo vendieron, pasaron 13 años de infierno, hermano. Hasta los 30 años volvió a ver a sus hermanos, pero fueron 17 años y luego 13 años de puro infierno, de pura aflicción y dolor. Sin una sola aparición, sin un ángel, sin una voz, solo silencio. Y tú con una semana que no te habla Dios ya... Pastor, venga a ungir la casa. Abrazó la promesa con todo y que pasaron 13 años para poder volver a escuchar o ver algún sueño. 13 años, y no fueron 13 años en un resort allá en la Riviera Maya, no. Estuvo preso, estuvo esclavo, pasó grandes dificultades. ¿Y era malo? ¿Cuál era su pecado? Que lo amaba al Padre más que a todos. Amén. Hoy Dios te trajo aquí a Dulán para decirte que no necesitas una experiencia sobrenatural para tener una fe sobrenatural. Necesitas una promesa, y cuando tengas esa promesa, como la abrazó Jacob. Amén. El cuadro real de José no es la historia de Disney que te cuenta mucha gente, porque hay hasta un musical, José el Soñador, y está en Broadway, allá en la ciudad de Nueva York. Allá lo pasan, el musical de José el Soñador, como si fuera una puesta en escena y algo hermoso. 13 años de aflicciones pasó el hombre, y era un niño de 17 años, gracias mija, era un niño de 17 años, cuando pasó todo. ¿Sabes qué le pasó para empezar cuando estaba chiquito? En Génesis 35, 19, lo primero que le pasó en el 35, 19. Entonces murió Raquel cuando nació Benjamín y fue sepultada en el camino de Efrata, es decir, en Belén. Y Jacob erigió una tumba sobre Raquel, una columna. Este es el que hasta hoy la columna de la tumba de Raquel. ¿Sabes? Nació el hermano de José, el soñador, el más pequeñito de todos, Benjamín. Y su mami murió. Huérfano, como desde los 6, 7 años, creció sin su madre. ¿Cuántos de aquí no crecieron con la herida de un me abandonó?
que te cuidaban todas las tías, la abuela, te dejaban hasta con la vecina. Abuso sexual, abuso psicológico, abuso físico, abuso de todo sufren. ¿Por qué? Porque los padres no se enfocan en cuidar a sus hijos, que son su responsabilidad. ¿Cuántos crecieron con la herida de me abandonó? Esa es la raíz de muchos de nosotros. Eso es el número uno. Todo lo que le pasó, fíjate, le pasó su mamá muerta, la familia disfuncional al extremo, hermano. Número dos, el papá Jacob tenía 4 mujeres, hijos con 4 mujeres, 2 hermanos. De tocho, ticho y tacho. Celos, pleitos, contiendas, envidias, rencores, odios, amarguras. Y él no tenía mamá para que lo defendieran. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. José le decía a su papá la mala fama de los hijos, de los hermanos en el 37:2, dice, no era un santito, era chismosillo. Era el hijo de papi con la túnica de colores, por eso lo odiaban. Pero yo creo que Jacob amaba mucho a Raquel. ¿Por quién trabajó tanto? Por Raquel. Entonces sí la amaba, ¿verdad? Sí le gustaba. Y se murió. Veía al hijo, yo creo que veía a Raquel. Y decía, es que es lo que me queda de mi viejita. Y los otros celosos, enojados. Una familia disfuncional al extremo. Amén. Si tu familia te odia, no es que seas raro, ni que estés feo. Es que tal vez Dios te marcó diferente. Tal vez Dios, un propósito que muchos no tienen y se enojan por ello. Porque hay quien tiene estrella y hay quien está estrellado. Número 3, había odios, envidias, traiciones. En el 37:4 dice que le aborrecían y no podían hablarle, pero pacíficamente. En pocas palabras, no soportaban a su hermano. Le aborrecían más cuando le vieron la túnica de colores. Más lo aborrecieron. Conspiraron contra él para matarlo. Tus propios hermanos que te quieran matar. ¿Has sentido eso? Que de repente tu propia sangre te quiere vender. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. ¿Eh? ¿Por qué te ríes? Estás a risa y risa. ¿Ya estás viendo el pozo o qué? Entonces, tenemos que entender que nosotros debemos de establecer nada más una premisa de dónde partimos. Todo lo que pase, para bien o para mal, a tu vida, a la mía, es porque Dios lo va a usar para bien. Porque ya estás en Cristo. Y entonces no hay margen de error, el Señor se encarga de todo. ¿Sabes? Después fue vendido como esclavo. En Génesis 37:28 dice que lo llevaron a Egipto por 20 piezas de plata, el mismo precio que Judas vendió a Jesús. Unos dicen que 30 monedas. Yo digo que son 20. ¿No? ¿Cuántas eran? 30. Pues es que ya estaba más cara la vida. Sí, ya eran ¿cuántos años después? Muchos, tal no nacía ni Moisés. Ya. Y sabes, Jesús sabe lo que es ser vendido por los tuyos. Mateo 26:15, ¿qué dice? A ver. Dice, les dijo, ¿qué me queréis dar? Yo los voy a entregar. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata por los intereses que hicimos. Aquí está el dato que nos mata más, hermanos. Desde Génesis 37:28 hasta Génesis 39:2, Dios no le habla ni una sola vez a José. Jamás le dijo Dios a José, sí, nada.
Hijo, está bien, yo sé lo que hago. Hijo, ve, hijo, yo te mando que hagas esto. Hijo, te van a llevar preso, pero no te preocupes. Nada, no le habló nada. En 13 años. Fíjate. Y en 13 años de silencio entre el sueño y el cumplimiento. ¿Cómo aguantar tanto sin que te vayas de Dios? ¿Cómo es posible que alguien aguante 13 años sin que Dios le hable y viendo puras aflicciones? Pero sobre todo abrazando la promesa de que iba a ser usado por Dios. De que se iban a reverenciar, lo iban a reverenciar hasta sus hermanos y sus padres. ¿Qué nos enseña la vida de José? Primero, que la promesa de Dios no te inmuniza del proceso. El proceso lo vamos a pasar sí o sí. Si vas a una iglesia donde te dicen que todo va a estar bien, que ya llegaste al lugar correcto, que ven por tu milagro. Sí, te va a hacer el milagro Dios, pero también te va a subir a la mesa del alfarero. Te va a quebrantar, va a probar tu fe, tienes que ser procesado, porque tu fe tiene que ser probada, sí o sí. Dios no le dio el sueño para que se sentara a esperar en el palacio. Se lo dio para que tuviera con qué sobrevivir en la cisterna, que tuviera con qué sobrevivir a Potifar y a la cárcel. O sea, ¿por qué aguantó? Por el sueño que tuvo. ¿Cuántos han tenido una visión, un sueño, una promesa de parte de Dios? Y luego te va como en feria. Josefa o Josecito. Así pasa. Pero lo que tienes que hacer es abrazar esa promesa, abrazar ese sueño, abrazar esa visión. No apartarte de él jamás, ni a diestra ni a siniestra. Que te sostenga la promesa, el sueño, la visión que Dios te haya dado. Dios no le dio ese sueño para que estuviera nomás ahí esperando el palacio, hermano. Lo metió al proceso. Y sabes, en la cisterna, cuando estaba vacía y sin agua, es un simbolismo de la depresión, donde gritas y nadie te escucha, donde clamas y sientes que nadie te hace caso. ¿Por qué sin agua? ¿Qué simboliza el agua? El Espíritu Santo. Estaba en la más oscura soledad ahí. Y luego en la casa de Potifar, en el Génesis 39, del 1 al 6. ¿Qué dice Génesis 39, del 1 al 6? A ver. Dios prosperó a José en Egipto, lo llevaron esclavo. Potifar, que era guardia real del faraón, lo compró. Y cuando José fue llevado a Egipto por los madianitas, el oficial Potifar, capitán de la guardia del faraón, era un hombre egipcio, lo compró de mano de los árabes que lo habían llevado allá. Y Jehová estaba ¿con quién? Y él llegó a ser un hombre próspero en la casa del amo egipcio. 3, dándose cuenta su amo de que Jehová estaba con él y de que todo lo que hacía Jehová lo prosperaba de su mano. José halló favor ante sus ojos y le sirvió y le otorgó autoridad sobre su casa y sobre todo cuanto él tenía, lo puso en sus manos. Amén. Y aconteció que desde que el egipcio le otorgó autoridad sobre la casa y sobre todo cuanto poseía, Jehová bendijo su casa por causa de José. Amén. Por causa de José, dice. Y dejó, sí. Y la bendición de Jehová estaba en todo cuanto tenía en la casa y el campo, y dejó todo lo que poseía en manos de José, a tal grado que él no se preocupaba de nada, porque tenía bajo encargo a la presencia de José, y José era de presencia agradable, y aparte guapetón, bien parecido, dice. Era de hermoso semblante y de bella presencia, o sea, estaba galán. Le decían la campana. Era tan galán. ¿Ah? Pero ¿sabes qué sucedió, hermano? Él fue fiel en todo,
Pero aún y cuando fue fiel en todo, siguió siendo esclavo. Siguió siendo esclavo. Muchos varones están ahí, te va bien en el trabajo, te va bien en lo que haces, en tu negocio, te va bien en lo que andas. Pero por dentro te sientes prisionero. Ya me voy, papá. ¿A dónde vas? Al melón. Ya ni hay melón. Ahí andas, te va bien, sí, ya estoy aquí, ya estoy acá. Pero sigues esclavo. Eso es en casa de Potifar. Él tenía todo, tenía poder, tenía todo, pero seguía siendo esclavo. Luego en la cárcel, injustamente, porque en el 39:20, ¿qué crees que pasó? Donde hay mujeres, hay problemas. José es echado a la cárcel. 19. José, sucedió que al escuchar su amo las palabras de su esposa, no, pero es que todavía no, vamos a leer todo el chisme completo. José fue calumniado por la esposa de Potifar. Una vez me enseñó el pastor Diego, que como no viene el nombre, le íbamos a llamar Potififi. El pastor Diego, que Dios bendiga su vida, un hombre de Dios. Y Arturo Diego se llama. Y él me dijo, bueno, como no dice cómo se llama la esposa de Potifar, le vamos a decir Potififi. Pues la Potififi dice que después de estas cosas aconteció que la Potififi puso los ojos en José porque era guapo, era joven, quería un colágeno, la tremenda. Y le dijo, acuéstate conmigo, mi rey. Fíjate. Pero él era fiel a su amo, rehusando todo, le respondió la esposa de su amo, he aquí que conmigo mi señor no se preocupa de sus posesiones de su casa, y todo lo que tiene lo ha puesto bajo mi cargo. En esta casa no hay mayor que yo, y no me restringe nada excepto a ti, porque eres su esposa. ¿Cómo podría cometer yo esa gran maldad y pecar en contra de Dios y de mi amo? Fidelidad. Ay, están muy solillas esas conchas, déjamelas como. No son tuyas. Es que ya se quebró el pie, ¿y si me lo echo? No, no es tuyo. Bueno, aunque sean las galletitas. No. Fidelidad, temor a Dios. El que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondrá Dios. ¿Tú crees que Dios no te ve cuando agarras algo que no es tuyo? Cuando tienes un corazón perverso y que abusas de la confianza de quien te da la confianza. Pues no esperes que te ponga en lo mucho cuando no eres fiel en lo poco. Y entonces dice que cada día ella le insistía en el 10, pero él no accedía a acostarse con ella ni a estar con ella, porque él amaba a Dios más que a nada, hermano. Pero sucedió que un día al entrar José a la casa para realizar su trabajo, y no había nadie de los hombres de la casa, 12, ella lo agarró de su ropa y le dijo, acuéstate conmigo, que te traigo ganas. Pero él, dejando su ropa en sus manos, salió corriendo, semidesnudo. Amén. Y salió a la calle huyendo. 13. Y aconteció que al ver ella que se había dejado su ropa en sus manos y había huido a la calle, llamó a los hombres de la casa diciendo, miren, nos ha traído un siervo hebreo para burlarse de nosotros, pues ha venido a mí porque quería acostarse conmigo, pero yo he gritado fuertemente. Mentirosa, hija del diablo. Y cuando él oyó que alzaba mi voz y gritaba, abandonó su ropa en mis manos y salió corriendo a la calle. Luego ella se colocó junto a la ropa de él hasta que llegó Potifar. ¿Y qué crees que le creyó? Entonces ella le habló con estas palabras, el siervo hebreo que nos trajiste entró ante mí para burlarse de nosotros, pero al alzar mi voz, dando gritos, él abandonó su ropa en mis manos y salió a la calle huyendo. ¡Wow! Muchas veces vamos a ser vituperiados, vamos a ser calumniados, hermano, por causa de Dios.
Lo que tienes que hacer es mantenerte firme, estoico, fiel a Dios, con un propósito específico y pensando que Dios ya te apartó para algo especial y que nada ni nadie te va a apartar de ese llamado. Amén. Y entonces, amado hermano, sucedió que al escuchar su amo las palabras de su esposa en el 19 le dijo: conforme a estas cosas me ha hecho tu siervo, encendió su ira. Entonces lo tomó su amo y lo puso en prisión en el lugar donde estaban encerrados los prisioneros del rey, y ahí permaneció en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, y extendiendo su misericordia sobre él, le dio gracia ante los ojos del jefe de la prisión. O sea que aunque estaba en la prisión, como quiera, tenía la gracia de Dios. ¿Verdad que sí? Amén. Y sabes, amado hermano, el 22 dice que el jefe de la prisión confió en todos los prisioneros que estaban encerrados en manos de José, y él era responsable de todo lo que allí se hacía. Él era el jefe de la prisión, no supervisaba nada. El jefe de la prisión dice de lo que estaba a cargo, pues Jehová estaba con José y todo cuanto hacía era prosperado. Dios permite la cisterna porque el palacio necesita un hombre que no se venda, que no caiga en la tentación, en la deshonestidad. El palacio necesita, ¿cuántos quieren estar en el palacio? Necesita hombres íntegros, mujeres sabias, temerosos de Dios. No va a poner a cualquiera Dios, hermano. Y entonces Dios necesitaba hombres que no se vendieran. Si tú no aguantas la cisterna, no vas a aguantar el palacio. Gloria a Dios por esos dos amenes. El palacio corrompe a quien no ha sido probado en la cisterna. Cuando empiezas ya a tener otras cosas que no tenías, de repente se te hace fácil y ¡zas! Ya fallaste. Por eso es importante que te trate Dios en la cisterna, en el proceso, para que cuando estés en el palacio seas un hombre de una sola pieza, una mujer íntegra, una mujer sabia, una mujer que edifique su casa. Segunda cosa es que la fe que abraza la promesa no niega el dolor. La primera cosa es que la promesa no te inmuniza el proceso. La segunda es que la fe que abraza la promesa no niega el dolor, lo atraviesa con Dios valientemente. José lloró. La Biblia no lo esconde. Génesis 42:24 dice: entonces José, apartándose de ellos, lloró. Después volvió a ellos y habló con ellos, y tomando de entre ellos a Simeón, lo ató delante de ellos, cuando ya estaban sus hermanos. ¿Lloró? Sí, lloró José. Amén. No, tú no, José. El otro José, el soñador. Tú no lloras, ¿tú eres de nombre? Eso. Pero ¿sabes qué? La Biblia no lo esconde. Dice Génesis 42:24 que lloró. Y luego el 43:30, ¿qué dice? A ver. Y José se apresuró por su amor con su hermano y se manifestó y buscó ¿dónde? ¿Dónde llorar? ¿Sí? Amén. Y entrando en su cámara, ahí lloró. Luego se lavó la cara y salió controlándose y dijo: sírvale la comida a sus hermanos. Luego en el 45:2 dice: luego prorrumpió en llanto en el palacio del faraón, y habiendo oído los egipcios se enteraron. ¿Sí? Y luego en el 45:14, entonces echándose sobre el cuello de su hermano Benjamín lloró, y Benjamín también lloró sobre el cuello de José. Entonces, ¿qué? La fe que abraza la promesa no niega el dolor, lo atraviesa, aunque haya que llorar. Si hay que llorar, pues llorará. Nomás no te rajes. Yo le digo a mis hijos: hey, se vale llorar. Lo que no se vale es rajarse. ¿Amén? ¿Hemos llorado, mi amor? En el proceso. Se siente horrible, hermano, cuando alguien te traiciona, cuando alguien abusa de tu confianza, cuando alguien te desprecia y se va hasta hablando de ti, cuando le has entregado todo. Se siente horrible. Y si lloras, a veces cuando hemos tenido situaciones de aflicción, de dolor, hemos llorado. Cuando hemos sentido también que hay necesidad,
Hemos llorado clamándole a Dios por provisión. Cuando se cerró, cuando la cuestión de la pandemia, nadie de la iglesia se acordó de sus pastores. No se acordaron que vivían por fe. Y a nadie le hablé, ¿o sí? Una persona que ni siquiera es de la iglesia fue y me llevó unas sopas, unos atunes. Estaba la iglesia cerrada, yo fui obediente a la autoridad. Y ahí clamamos, lloramos, y ahí nos dio el Señor me dio la fórmula de los Novavitas. Gloria a Dios. Y empecé a vender los Novavitas y con eso sustentamos todo lo que fue la iglesia donde estuvo cerrada todo el proceso, y el Señor lo sustentó. Pero hemos llorado, se vale llorar, sí, lo que no se vale es rajarse. ¿Sabes, amado hermano? No es fingir que no duele, es decir, la fe es decir, duele, pero Dios sigue siendo fiel. Hay gente que enseña que si tienes fe no lloras. Hay gente que dice que no se vale llorar porque somos hombres. No, es mentira, los hombres también lloramos. Y José es la prueba que un hombre de fe llora a mares porque no suelta la promesa. El Salmo 56:8 dice, pon mis lágrimas en tu redoma, y Dios cuenta tus lágrimas cuando estás en el proceso en Adulam, cuando estás en el proceso en tu casa, cuando estás pasando por aflicción y dolor. Pero número 3 dice, Dios estaba con José, aunque José no sentía a Dios. ¿Cuántos han estado en el camino de la fe y a veces no sienten a Dios? La frase más poderosa de toda la historia de José se repite 4 veces. Génesis 39:2, mas Jehová estaba con José. Génesis 39:3, vio su amo que Jehová estaba con José. Génesis 39:21, pero Jehová estaba con José. Génesis 39:23, porque Jehová estaba con él. O sea, en todo el proceso, nunca jamás lo soltó Dios de su mano. Pero lo más importante, José tampoco. ¡Dáselo fuerte! Eso es lo que tenemos que hacer, hombres y mujeres valientes, esforzados, temerosos, que vean lo que vean, que se pongan como se pongan, no se suelten de la mano de Dios. Porque es muy fácil estar con Dios cuando todo va bien. Lo importante es estar con Dios cuando sientes que Dios no está, que es un engaño de Satanás. Dios siempre va a estar porque Él no cambia, Él es fiel y su palabra dice que Él va a estar contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Entonces va a estar contigo, póngase como se ponga. Ahora bien, amados hermanos, nuestra fe no se mide por lo que sentimos. Nuestra fe se mide por lo que Dios dice, aunque no lo sientas. Dice Isaías 43, Dios, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te negarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. No dice si pasas. No dice, cuando pases va a haber fuego, pero no te quemas porque Él está ahí. O sea, Él dice, vas a pasar por el fuego, pero no te quemarás. O sea, te advierte que va a haber prueba, va a haber lucha, va a haber aflicción, va a haber dolor, va a haber tristeza, va a haber llanto. Pero qué hermoso es cuando cambien nuestro lamento en danza. Híjole, Padre. Y que nos estemos gozando por toda una eternidad con Él ahí arriba, hermano. José entendió, número 4, que la promesa no era para él, era para salvar a sus hermanos y a sus padres. Ese es el brinco de un niño soñador o de un padre soñador a un padre soñador. Cuando era un niño soñaba que él iba a ser reverenciado, pero cuando ya fue un hombre, salvó a sus hermanos, a sus padres y a sus hijos. ¿Sabes? Tenía 17 años, era un niño egocéntrico, chismoso, papachado, por eso les caía gordo, los hermanos. Al final, cuando Génesis 45:5 dice así, mira, ahora pues no se pongan tristes ni se sienten mal por haberme vendido. Aquí, pues, puesto que Dios me ha enviado por delante de ustedes para proveerles alimento, porque ha habido hambre en la tierra durante estos 2 años y todavía faltan 5 más, durante los cuales nadie sembrará ni cosechará. 7. Pero Dios me envió delante de ustedes para construir un remanente en la tierra para ustedes y para salvarles la vida por medio de una gran liberación.
Así que todo el sufrimiento que estás pasando es para que tu familia se salve. A veces no lo vas a entender, no es para ti, es para todos los que están alrededor de ti. Así que ten paz, ten fe, confía. Aunque no lo entiendas, aunque sientas que no es lo que quisieras ver, no importa que tú no entiendas, Él sí entiende y Él sabe lo que quiere, y los planes de Dios son más maravillosos y más grandes y más perfectos que tus planes. ¿Sabes? Tu promesa no es para que te aplaudan, tu promesa es para que tu familia no muera de hambre espiritual. Dios te levanta en Matamoros como una antorcha, no para que digas mírenme, sino para que digas vengan, hay pan en mi casa, yo guardé trigo, yo guardé palabra, yo guardé santidad, guardé unción para darles, hasta para llevar a sus casas. Vengan a comer pan sin dinero. Así va a ser cuando estemos ya ahí en esa casa grande, que esté en la iglesia grande. Va a haber un corredero de chiquillos y va a haber Si así con 20 hermanas que sirven se oye un caos, imagínate cuando sean 200, 300. ¡Wow! Va a retumbar hasta Viesca. Amén. Dios es bueno, familia. Dios sabe los planes que tiene. Ahora con el empujoncito que nos dio, hermano. Yo sé que el Señor tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Nos forzó a seguir adelante. Estábamos placiadones. El Señor sabe sus planes. ¿Sabes? 5 dice que el que abraza la promesa termina abrazando también al que lo hirió. Así que todo aquel que te hizo daño en el pasado va a llegar o va a terminar siendo bendecido por ti. Besó a todos sus hermanos, 45:15 dice, y José besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Los consoló, dice el 50:21, y los consoló y les habló al corazón. La prueba final de que abrazaste la promesa no es que llegues al palacio, es que puedas perdonar al que te metió en la cisterna. ¿Ya se les había olvidado la cisterna? Ya se quedaron placiados en el palacio. Acuérdense que la cisterna es el origen de todo. La cisterna es donde Dios forma tu carácter, tu corazón hermoso, y que cuando estés en el palacio puedas perdonar. Si no hubieras perdonado, le cortas la cabeza ahí al que te hirió. Si eras el más poderoso después de Faraón, si ha querido, los mata a todos ahí. Pero los amó, los besó, lloró con ellos. Porque la cisterna era un niño egoísta, era un niño papachado, era un niño que quería todo para él, toda la atención de su padre era para él. Y terminó reconociendo que hay cosas mayores que sentiste bien tú. Amén. Sabes, amado hermano, la prueba final es que de que abrazaste la promesa no es que llegues al palacio, es que puedas perdonar al que te metió en la cisterna. Si todavía odias a tu hermano, a tu papá, a tu ex, todavía no has abrazado la promesa, familia. Sigues en la cisterna. Sigues en la cárcel. El perdón es la llave que abre tu propia cárcel. Pídame lo que quiera, pastor, menos eso. No, yo no. ¿Yo qué? Dígale a Dios. Pues el mismo Dios dice, cuando oren así al Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Danos, ¿qué dice? Venga a nosotros tu reino, danos hoy el pan de cada día, y perdona nuestras ofensas. Es que yo nunca oro así. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Así oraba cuando mi abuelita me entraba, y luego seguía la Ave María. ¡Qué puntería! Pero ahora no, ahora platico con papá. Nada más digo, epa, ando así, ayúdame con esto, ayúdame con aquello. Padre, aquí estoy. ¿Qué vamos a hacer hoy? Guíame, heme aquí. Tu siervo escucha. ¿Sabes cómo desarrollar esa fe? Que no se aferra a Dios que se aferra a Dios en medio del dolor. Tienes, inciso A, que alimentar el sueño, no los resentimientos. José pudo haber hecho en su cisterna su realidad. Es que yo soy el traicionado. Es que a mí nadie me quiere, a mí todos me odian.
Mejor me como un gusanito. No, no hizo eso. Él sintió que su necesidad era amar a Dios para poder después perdonar a sus hermanos. Y en Génesis 39, 2 y 4 dice, yo soy el traicionado. No, dice, yo soy el soñador. ¿Qué haces cuando nadie te ve? ¿Practicas el perdón? ¿Le pides a Dios que te dé un corazón de misericordia? ¿Le dices, Señor, ayúdame a amar al que me odia? Él trabajaba excelentemente, aún siendo un esclavo. No esperes al palacio para ser excelente. Puedes ser excelente desde que estás en el proceso del internamiento, desde que te llevaron los hermanos en el carrito. Desde ahí, ríndete. Y sé excelente en tu servicio, sé excelente cuando vengas aquí a la iglesia. Desde el momento en que entras, dile, Señor, yo quiero ser diferente. Yo necesito ser alguien que te ame y alguien al que tú ames. Quiero hacer las cosas de excelencia. Escribe la promesa. Habacuc 2 dice, escribe la visión. José recordó, 13 años estuvo en el proceso. Entonces se acordó José de los sueños en el 42:9. Dice, ¿cuál es tu sueño? ¿Tu familia restaurada? ¿Un matrimonio bíblico? ¿Finanzas sanas? ¿Salud excepcional? ¿Unos hijos en Cristo? El sueño que sea, escríbelo y ponlo en tu espejo. No lo borres, aunque duela, no lo borres, déjalo ahí hasta que se cumpla la visión. Otra cosa es que, además de alimentar el sueño y no el resentimiento, es que tú tienes que tener santidad hasta en lo secreto. Tu no de hoy, al decirle no al pecado ese, al decirle no a esas cosas que te gustaban hacer, es tu palacio del mañana. Entiéndelo. El negarte hoy es el palacio del mañana. Amén. Génesis 39:9. ¿Cómo pues haría yo este gran mal? Pecaría contra Dios cuando le decía a la Potififi, ¿qué chiquita? ¿Qué dijo? Mejor nadota. Nada. Ese no fue su palacio del mañana. Amén. Nadie lo veía. Podía acostarse con la mujer de Potifar, ¿sí o no? Agarrarla de sugar mami. Mejorar su vida por un tiempo. Pero delante de Dios iba a perder la gracia, la misericordia, iba a perder el propósito, iba a perder todo. ¿Sabes? Él entendió, si mancho mi conciencia por un placer de 5 minutos, pierdo la promesa de 13 años. ¿Cuántos años llevas en Cristo? ¿Cuántos años llevas abrazando la promesa? Por 5 minutos, me da risa porque así les digo a mis hijos, y no por 5 minutos, ¿qué duras? ¿Para qué? Mejor nadota. Pierdes toda una promesa de años y años. No vale la pena. Muchos varones en Adulán pierden la promesa por un WhatsApp, por pornografía, por un trago. José nos grita, no vale la pena. No vale la pena, mujer. Aunque esté muy bonito el edredón de Vianey, no lo compres si no tienes. Te maldices. Que ya te trae comando Coppel. No, ponte a orar. No vayas o compartamos. Ponte a orar para que mande Dios la provisión. Que ya estás entrando así al First Cash. No, saca el pie de ahí. Te maldices y empeñas. Confía en Dios. Claro, trabaja también. Pues no vas a estar acostada, Señor, aquí confiando en ti. No. Párate, a ver qué haces, vende empanadas, a ver qué vendes, pero que Dios te supla. Amén. Sirve a otros. Número 3, aún en tu dolor, la cárcel se abre sirviendo. Cuando yo veo en Génesis 40, del 6 al 7, José se ve triste al copero y al panadero y les dice, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Estaba en la cárcel y se preocupaba por otros. ¿Cuántos de aquí estuvimos internados y nos preocupamos por otros?
Como si estuviéramos nosotros de líderes o de algo, estábamos bien encerradotes igual que ellos. ¿Qué te falta? Mira, me trajeron calcetines, ahí te van unos antes de que me los robes. Y te preocupas por los demás. Amén. Estaba en la cárcel y se preocupaba por otros tristes, por servirlos, por interpretar sus sueños. Y cuando esto sucedió, le ayudó a esos dos, al copero y al panadero, y uno de ellos fue y lo sacó. Le contó al rey que había un muchacho que interpretaba los sueños, y fue entonces cuando, olvídate, se le paró el águila al José. Pero fíjate todo lo que tuvo que pasar. Hasta yo ya llevo 4 meses y contando. Yo ya no la veo venir. Arrepiéntete, hermano. Si nomás de una loquera duraste a veces 4 meses sin bañarte. Bueno, al menos algunos sí llegaron, tuvimos que tallarlos hasta con lejía como 3 veces porque no blanqueaban. Nejos, donde andaban todos mugrosos. José nos hizo entender que si tú estás en tu peor momento, ve y sirve a otros, ve a Adulam, sirve, acomoda sillas en la iglesia, ora por alguien, visita a un enfermo. Tu salida está escondida en tu servicio. La salida de la prisión en la que te encuentras está en el servicio, pero a veces no queremos servir al Rey de Reyes, preferimos ver todo desde la barrera. Y tú dices, soy parte de Adulam. O será de la iglesia porque allá nunca te he visto. ¿Entiendes? Número 4, los tiempos de Dios. 13 años no son 13 días. José, en el 37:2 nos enseña la palabra que José tenía de edad 17 años. Y luego en el 41-46 dice que era José de edad de 30. O sea que 13 años pasaron. Cuando fue presentado a Faraón, 13 años desde que lo metieron a la cisterna hasta que fue presentado al Faraón. Es que ya llevo 3 meses con 28 días, 40 horas, 50 minutos y 60 segundos. Híjole, hasta tienes el calendario tachando los días. Que estuvieras en Cana. Cuando haces eso es que no estás disfrutando el proceso, estás pensando más en tu libertinaje, no en el propósito, no en la cisterna. Así no que te va a llegar un palacio, hermano. Te va a llegar a lo mejor una tapia, pero un palacio no. Un palacio no. Una tapia y una chisqueada. Para que te acabes de hundir. Prima hermana de Potififi. Fíjate, José tenía 30 años cuando fue presentado ante Faraón. Abraham esperó 25 años por Isaac. David esperó 15 años por Samuel. Hasta que lo ungió. O sea, nada es luego. Yo duré 8 años pasados sirviendo en la casa donde nací. Y sirviendo de todo, que en los burros, que en los niños, que en los evangelismos, que de Ujier, que de aquí, que de allá, que acullá. Luego quisimos internarnos tiempo completo, mi amada no quiso y me dijeron, no, pues yo le dije, yo quiero estar en el instituto, no puedes, bueno, déme la bendición, voy a ser pastor porque Dios me dio el llamado del pastorado y yo no quiero ser uno de más. Yo quiero ser un pastor, un siervo del Señor. Y a regañadientes me dijeron, pues ándeles pues. Y pasaron otros 12 años preparándonos para poder ser enviados. Tampoco cree que muere de volada. No. Entonces, a veces nosotros no entendemos los tiempos de Dios, pero es que Dios está preparando de acuerdo a tu corazón. Amén. Creo que es importante. No te compares, ¿verdad? Eclesiastés 3:11 dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Si Dios te diera ahorita lo que quieres, tal vez lo destruirías. Apenas está formando tu proceso, tu palacio, tu visión, tu misión. Apenas está en proceso.
Y creo que otra cosa es que tú declares la soberanía de Dios sobre tu historia. Cambia tu lenguaje. Deja de decir, mis hermanos me arruinaron, mi mamá no me quiere, mi papá me abandonó. Deja de decir cosas como esa. José nunca culpó a nadie, siempre dijo, Dios me envió. Amén. Amén. Tu madre murió, te vendieron, te encarcelaron injustamente, pero Dios lo encaminó bien y lo puso en lugar de honra. Esa frase salva tu mente. Entendámoslo. Cuando tú dices así, Dios me envió, salvas todo. Todo lo que pasaste, lo salvas. Yo le digo a mi esposa, ¿cómo es posible que hayamos vivido casi muchas experiencias iguales y similares de dolor, de aflicción, muchas cosas que pasamos? Y luego, nuestros padres, los dos, sus padres divorciados, los míos también, todo lo que pasamos. Y digo, ¿cómo es posible, amor? Y yo digo, es que Dios nos envió a todo eso, a comer hasta de la basura. Dios nos envió a todo eso para poder después dar un consejo, para poder decirle al que me pregunta cómo le hizo, pues así. ¿Sabes? Por último, tú tienes que morir abrazando la promesa, no el palacio, la promesa. Es muy fácil amar el palacio. Dice el pastor Emerson Morales, que es mi abuelo espiritual, el papá de mi pastor Samuel. Emerson Morales está en Houston, su iglesia se llama Poder y Gozo. Dice que llegó una vez un muchacho y vio un Mercedes-Benz, creo que es de 12 cilindros, hay pocos en el mundo, un carrazo, un Mercedes-Benz, y que lo vio estacionado fuera de la iglesia y que dijo, ¿y ese carro de quién es? Y que le dijeron, el pastor. Ya sé qué quiero hacer cuando sea grande. Pastor. ¿Ah? Y se ríe el pastor, lo cuenta y se ríe el pastor Emerson, porque dice, nunca supo él, cuando me quedaba desde Salvador hasta Guatemala, andaba en todo el Centroamérica predicando la palabra, porque él fue adicto, predicando la palabra y se quedaba a dormir en un carrito con su esposa y su niña chiquita, que a veces no traían gasolina y que no se explica cómo, pero llegaban a donde tenían que llegar a predicar el evangelio sin gota de gasolina. Cosas sobrenaturales, dice, y dormíamos y amanecíamos en el carrito. Una carcanchita. Conocen la gloria, pero no conocen la historia. Muchas veces es bien fácil abrazar el palacio. Ay, es que no me gusta la comida de ahí. Tráete unas gordas. No abrazas la promesa, abrazas el palacio, te vuelves comodino, luego después te acostumbras a lo bueno. Bien fácil. Y sabes, amado hermano, Hebreos 11:22 resume así: José no pidió ser enterrado en Egipto con honores, como si fuera un primer ministro. Él dijo, llévese mis huesos a la tierra prometida. Ni siquiera había tierra prometida aún. Moisés todavía ni nacía, hermanos. Pero José murió creyendo que Dios cumpliría lo que le prometió a Abraham 400 años antes. Cuando llegó Moisés y nació, dice en el Éxodo 13:19 que cargó los huesos de José y los llevó a la tierra prometida. Se cumplió. Ese remanente de José y con su familia y sus hermanos que estuvieron en Gosén, tierra de bendición, a un lado de Egipto, eran vecinos de los egipcios. Ellos son los esclavos que tenían los egipcios haciendo todas las pirámides y todo. Ellos son los que salvó Moisés, los descendientes de José, de Benjamín. Fíjate cuántos años pasaron y se cumplió la promesa. Abraza la promesa, no abrazas el palacio. ¿Estás viviendo para el palacio o para la promesa eterna? No sé. No te aferres a tu... Mira, bueno, yo veía hoy y platicaba con Dios en la tarde que estaba haciendo la prédica. Y ahorita, hace rato pasamos por la casa donde estuvimos antes y vimos que había un desorden ahí, que había gente metiendo billetes y sacando los otros, así. Y yo decía, ¿cómo hay gente que se aferra a las cosas materiales? Y son capaces hasta de matar por una propiedad. Yo le digo a mi esposa, pues si no nos vamos a llevar nada, nadota de nada.
Digo, no, amor, todo lo que tenemos, pues no es ni nuestro, porque lo debemos. El mismo Jesús dijo, las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde poner su cabeza. A veces nosotros somos más tercos abrazando el palacio que la promesa. Y a veces por querer tener un mejor carro, una mejor casa, no digo que sea pecado, pero a veces dejas de lado a Dios por buscar las cosas de este mundo, cuando Dios te dice que primero busques el reino de Dios y su justicia, y que lo demás Él te lo añade. José, todo lo que hizo José apunta para que fuera como Jesús. José fue un hijo amado y odiado por sus hermanos. Juan 1:11, ¿qué dice? Juan 1:11 dice, vino los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Tampoco lo quisieron a Jesús como a José. Luego fue vendido por plata. Zacarías 11:12. Zacarías 11:12 está antes de... Sí. Antes de Malaquías. Dice así, mira. Luego les dije, si les parece bien, denme mi paga, si no serán injustos conmigo, y pensaron por mí, y pesaron por mí, para mí, dice, paga 30 piezas de plata. ¿Jesús fue vendido como José? Sí. ¿Por piezas de plata? Sí. Fue tentado y fue sin pecado, Hebreos 4:15. Dice así, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra debilidad, sino que tenemos uno que fue tentado en todo como nosotros, pero fue sin pecado. ¿Qué pasó con José? Lo tentó Potififi, pero no, se dejó. Pudo más el amor a Dios y el temor y la reverencia a Dios y el amor a su amo. Igual que Jesús, bajó a la cárcel de la muerte y salió para salvar a muchos. José estuvo en la cisterna, estuvo en prisión y salvó a su familia. Jesús estuvo en prisión, estuvo en el sepulcro y salvó a todo el mundo. Juan 3:16 lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Igual que José. Nosotros debemos de ser o pensar como José pensó siempre. ¿Tú crees que yo estoy aquí por ganancias? Que estoy aquí por cuestiones personales. Teniendo yo una carrera puedo hacerme fuerte, viviendo secularmente, sin necesitar muchas de las cosas que hoy tenemos que pasar. Pero te soy sincero, como abogado nunca voy a poder acceder al reino de los cielos, porque la abogacía muchas de las veces va en contra de la ley principal, que es la de Dios. Y por lo general se estudia leyes, ¿para qué? Para quebrantarlas. Para saber cómo quebrantarlas. Pero ya no soy más abogado, ahora soy un siervo. Y ahora el Señor me escogió para algo. Y hoy prefiero estar en el cielo que tener una casa en las villas. Soy feliz. Tengo lo necesario. Dios es bueno. ¿Sabes? Hoy Jesús te dice desde el palacio, porque Él es el Rey de Reyes. Yo también estuve en la cisterna, yo sé lo que es que tu madre se muera, que te vendan, que te acusen, pero si abrazas mi promesa, yo te saco. Si estás en la cisterna, amado hermano, hermana, no te quites la vida, no te vengues, clama. Si estás en casa de Potifar siendo fiel, pero sigues esclavo, sigue fiel, tu integridad te va a llevar al palacio. Si estás en la cárcel olvidado por el copero, Dios no se olvidó de ti, el copero sí, pero el Dios no. Amén. Esos 2 años que estuvo ahí, en lo que se le olvidó al copero, Faraón tuvo un sueño y entonces tuvieron que buscar a José. Tarde que temprano van a venir a buscarte. Y entonces vas a demostrarles de qué estás hecho, de qué estás hecha. Cierra tus ojos, repite conmigo. Padre, gracias por José, que nos enseñó a creer sin ver,
Hoy en Adulam levantamos nuestras manos, aunque estén cansadas y afligidas. Te entregamos nuestra cisterna, nuestro dolor, por esa madre que nos ha abandonado o se ha ido, por esos hermanos que nos han traicionado. Hoy abrazamos tu promesa, como José abrazó el sueño. Nos aferramos a ti, no porque sintamos, sino porque tú prometiste y eres fiel. Sana nuestro corazón para poder abrazar a los que nos hirieron. Y que Matamoros sepa que todavía hay varones y mujeres que sueñan tus sueños en el nombre de Jesús, el verdadero José que nos salvó.